Señores, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Déjenme quitarme la mascarilla. Yo me ahogo con esta mascarilla. Pero hay que ponérsela. Subieron los contagios. Subieron los contagios. Están vacunando. El presidente fue a una de las escuelas a vacunar a los estudiantes y a los maestros. Un plan de vacunación para estudiantes y maestros. Bueno, entonces, que hay maestros que necesitan la tercera dosis. Hay otros que a lo mejor no se la han puesto, si tiene una. El caso es que están en las escuelas. ¿Ustedes tienen vista de esta vacunación? ¿La tienen? Mire a ver si encuentran algo, sí. Ok. Bueno, entonces tenemos también que... Déjame ver. Excúsame, porque es que estoy buscando esto. Mire, ayer, con la presentación del doctor Juan Manuel Rosario, viceministro de Interior y Policía, que yo creo que hizo un programa, nosotros lo vamos a repetir, ese programa de Juan Manuel Rosario, del doctor Juan Manuel Rosario. Recibimos una serie de llamadas. Este programa siempre, yo creo que yo fui una de las que estrené el estilo de recibir llamadas en el programa. Yo que recibí el estilo porque no se estilaba. Ya hay muchos que lo hacen, pero a mí me gustaba siempre abrir el teléfono para que ustedes nos pudieran llamar. Le ponemos los teléfonos, todo eso antes de la pandemia, ¿verdad? Cuando estaba todo normal. Pues ayer cuando yo salgo me decía, doña Consuelo, que hay una serie de llamadas que le hicieron, gente que quería opinar, que quería... Entonces yo le dije, denle mi teléfono y yo les voy a dar mi teléfono. 809-383-3155. Ahora no me llaman en el medio del programa porque entonces me van a poner loca. Si no, 809-383-3155 para que por WhatsApp, si ustedes quieren decir algo, lo voy a bajar, para que no, porque si no, tú sabes cómo somos. Pero me llaman o me escriben. Entonces ahora no, por favor. Entonces mira, aquí yo tengo desde ayer una llamada. Este es L, nada más dice L. Dice, mi nombre es Luis Raúl. Que siga así lo que hicimos ayer, un tolete de personas, bla, bla, bla. Eso. Muchas gracias, Luis, a Luis Raúl. Qué lindo mensaje. Y que le gustó también el comentario sobre Catalina. Ok. Me subió la luz 5,000 toletes en mi casa. 5,000 toletes. Que yo me quedé de que... A mí también. A ti también te subió la luz, dice este. Y entonces que no, oiga, que aseguran la tarifa eléctrica no ha subido. Mira ahí. Pero ven acá y quédate ahí, como decía un amigo mío. Ven acá y quédate ahí. No ha subido la tarifa. El gobierno lo niega. Hazme el favor. 5,000 toletes, y dice Edwin que a él también le subió. Gracias, Luis Raúl, desde Santiago, por esa llamada tan linda. Tengo otra. Déjame ver. Tengo aquí que saque el tema. Escuché que están presionando para que el país reciba 5,000. Que nos están presionando para que recibamos 5,000 haitianos. Nos hondeamos todo, entonces. Esto es Iván. Gracias, Iván. Uy, que nuestra política, que sigan adelante. Yo le pongo gracias. Tengo otra. El comentario de la tarde. Por lo menos tenemos los dominicanos que nos defienden, que gracias, y lo de ayer. María, muchas gracias, María. También te di las gracias. Aquí tengo otra. Esta es... Danilo. Hola, Danilo Rojas. Danilo Rojas. Danilo, ese está en Estados Unidos, Danilo es una estrella. Bueno,
Danilo quiere también hablar sobre lo que está sucediendo y me dice, oigan lo que dice Danilo, que él fue administrador de un hospital, de varios hospitales públicos hasta abril de este año. En el último que trabajé se daba una situación con las haitianas. La consulta de ginecología se daban 15 turnos por médicos. De esos 15, 13, miren para que no vayan a creer que yo estoy leyendo algo, 13 eran haitianas, de las 15. Me dice él en este mensaje. Mira a ver si lo puedes coger. ¿Verdad? 13 eran haitianas. Entonces que él llegó a un acuerdo y dijo, pero espérense, porque y 11 embarazadas, imagina los pequeños recursos del centro, los consumían las haitianas. Como era el encargado administrativo, le hizo una propuesta al director, hicimos lo siguiente, por cada 3 dominicanas, una extranjera, con todos sus documentos al día, en el laboratorio, 3 analíticas, para que las dominicanas también tuvieran turno. ¿Entienden? Esto es Danilo, dice, ojalá tomaran esta medida. Danilo, imagínate, gracias a Danilo por esto que nos está. Yo le mando un abrazo siempre. Aquí tengo a Willy Peralta. Usted sabe cómo se manejan, que tengo una feliz, ahora tengo que comunicarme y qué sé yo cuánto, y el WhatsApp. Muchas gracias, Willy. En Rancho Arriba, de Rancho Arriba. Este es Máximo Michel. Hola Máximo, en Rancho Arriba. En Rancho Arriba, doña, esto está lleno de haitianos. Ellos son los que trabajan los invernaderos, todas las fincas de café. Pase buenas tardes. Rancho Arriba. ¿Ok? Eso fue con motivo de lo que estamos hablando. Entonces, uno que saludó a Juan Manuel Rosario, que estrella, que funcionario, y real y efectivamente, pues nosotros queremos darle las gracias a todas las personas que nos escribieron. No tengo... Gracias. Si ustedes me quieren escribir, ahora yo le bajé el volumen, el sonido, pero por favor, 809-383-3155. El doctor Iván Gatón ya está con nosotros. Bueno, Profesor, qué bueno. Usted estaba en España. sí, sí. Usted estaba para allá. Profesor, yo quería conversar con usted y lo estábamos esperando por lo siguiente. Bueno, CELAC se reúne en México. Sí. Parece que aquello no fue bien. Que si se iban a tomar decisiones con la OEA, que tiene que haber otro organismo que no sea la OEA, porque que era uno de los puntos de discusión que se tenía. Pero parece ser que no se llegaron a muchos acuerdos o a ningún acuerdo. Usted nos dirá, pero se habla de la integración regional, que es necesaria. Hasta doña Margarita, dicho sea de paso, Cedeño escribió ayer un artículo sobre la necesidad de la integración regional. Naciones Unidas, 76ª Asamblea de las Naciones Unidas. Guterres, dice el secretario general, estamos en una de las peores épocas, tenemos encima casi una guerra fría, hay que bajar esto, estamos preocupados con lo que está sucediendo, además del COVID, la falta de vacunas, las diferencias entre los países, la falta de solidaridad y el enfrentamiento China-Estados Unidos, que a él le mortifica mucho. Y están los discursos de Biden y los discursos del presidente chino. Y entonces después, finalmente, porque son 3 temas, por eso que yo se lo estoy poniendo en orden, la decisión del presidente Luis Abinader de decir, Haití, la responsabilidad es de la comunidad internacional. Y ayer justamente aparecen todas las medidas que aparecen con respecto al manejo de la situación migratoria aquí en República Dominicana, de la situación laboral con el 80-20, etcétera, etcétera. Y nada, esos 3 temas, comience por el que usted quiera. Bueno, y gracias. No, a usted. En primer lugar, creo que el tema más urgente y que vendría a ser como la espada de Damocles sobre la República Dominicana es el haitiano.
Quizás nosotros todavía no hemos hecho la conciencia necesaria para comprender que somos siameses de Haití. Sí. Eso complica más la situación porque compartimos la misma isla en un país donde, como hay que reiterarlo siempre, sus propias élites no pueden ni siquiera dotar de identidad a sus nacionales. Es decir, esto es lo primero, que más de un 50% de la población haitiana no se le da acceso a identidad. Entonces, si seguimos buscando, nos vamos a encontrar entonces que no existe una institucionalidad que usted diga, por ejemplo, un embajador de un país muy importante de las relaciones internacionales, su cancillería le dice, ¿y Haití? ¿Quién es su interlocutor? Y dice, no tengo. Dios mío. No tengo. Es decir, suena un poco fuerte decirlo, pero usted tiene un país donde no existe una institucionalidad que usted diga, pero firmé un acuerdo y eso se va a cumplir. Es lo mismo que en el tema de la seguridad, usted dice, pero si me voy de Juana Méndez, de UNAMINT, me voy a ir a Puerto Príncipe. ¿Usted va a ir a dónde? Y en Puerto Príncipe, ¿a quién usted tiene de las pandillas que ahora mismo? Porque ese es un tema que también llama la atención en la comunidad internacional, que se maneja mucho con los servicios de inteligencia. En Haití hay una cantidad de armas de alto calibre que hay preocupación. A mí me sorprendió porque en un escenario fuera del país, una persona refirió, un diplomático, de cómo estaban viendo desde otros litorales el tema de las pandillas en Haití. Entonces, ese término que se utiliza, que se llama somalización de Haití, la gente no se imagina lo que eso significa. No. ¿Por qué? Porque cuando usted ve los problemas de Somalia, impactan en Kenia, impactan en los vecinos. Entonces, es para mí más preocupante aún cuando la tasa de natalidad sigue siendo alta, donde ¿cuál es el porcentaje de superficie cultivable en Haití? Yo creo que no excede el 5%, se habla de un 2%. Entonces, ¿dónde se va a producir la comida? Entonces, usted dice, bueno, comunidad internacional, por doña Consuelo, la comunidad internacional es la que llevó una misión de estabilización a Haití y gastaron $1,000 y pico de millones de dólares en los soldados, pero no crearon las infraestructuras para que los muchachos tengan mejor educación, que tengan salud. Es decir, no hay hospitales, no hay escuelas, pero tampoco esa comunidad internacional que hizo esa inversión de dinero creó fuentes de trabajo. Entonces, ¿a quién tiene Haití si su propia élite política? Que también esto es un tema importante, porque la gente habla de los partidos políticos, pero lamentablemente el nivel de la pornocracia a la cual se ha llevado la democracia, pornocracia, sí, porque es una cuestión pornográfica ya, es decir, la relación de corrupción y desideologización, eso es terrible en el sistema democrático. Terrible. Eso es como, no soy corrupto, pero venga a ver, donde los resultados vemos, usted hablaba del sector eléctrico y yo me río porque en España hay un tema súper serio, porque en España es una especie de monopolio para grupos cuyos ejecutivos fueron amigos suyos. Felipe González es del Consejo de Directores. Entonces estamos viendo que está Aznar, que es del otro lado, es decir, que la élite política, por eso hablo de pornocracia, la élite política le hizo al sector energético, que es uno de los sectores más poderosos en todo el mundo, le hizo un arreglo para que ellos pudieran vender la energía eléctrica como ellos quisieran. Y ahora está el problema. Ahora mismo acaba de decir que llegó a 200 euros el kilowatt.
Ahí hay una crisis, un lío. Y si eso es España, que tiene una fortaleza exacto. institucional distinta a la nuestra, que está en la Unión Europea, imagínese usted en otros países, porque de España es Unión Fenosa, que está ahí en ese problema. Nosotros la Pero tenemos. entonces, lo que Sí, uno desde sí. la perspectiva geopolítica Sí. ve que ese nivel entonces de falta Ay, Dios. de integridad de la gente que se dedica a la política, porque ese es el problema, la política, y aquí de nuevo, no, qué pena que cualquiera sea doctor sin tener la preparación para ser doctor. Claro. Y mate a cualquier familiar de uno operándolo o prescribiéndole un medicamento. Qué pena que cualquiera sea un ingeniero sin ni siquiera saber geometría. Sí. Y qué pena que todo se haya cualquierizado. Entonces en Haití, lamentablemente, la política es una desgracia porque hay más de 100 movimientos políticos. Cuando usted quiere ser presidente, simplemente usted necesita dinero. Y qué vergüenza que para ejercer una función pública la exigencia hacia el dinero. El dinero. Pero el otro elemento que no vemos en Haití es la incidencia del narcotráfico. Ay, sí. Porque la gente no se imagina que una lancha rápida en 15 horas hace la ruta desde las costas del Caribe colombiano aquí. Sí, señor. Y el kilo que cuesta allí $1,200, ya aquí está en 8,000. Así es. Ahora, ¿qué significa eso para países como el nuestro, donde el éxito y la valoración social se da en base a la acumulación que usted haya hecho de dinero? Que entonces esos sectores van a ser, como está haciendo el problema haitiano en República Dominicana, como un cáncer, metástasis. Así es. Entonces, desgraciadamente, para mí es un tema sumamente preocupante porque esa comunidad internacional ha demostrado que los elementos vitales, fundamentales para que un país salga hacia adelante, ellos no toman ni una sola medida que vaya en consecuencia con el discurso que se dice en los foros internacionales. Sí. Mientras tanto, el país que por más que lo quieran negar, está absorbiendo y sigue siendo la válvula de escape de Haití, es República Dominicana. Y punto. Lamentablemente. No dijeron fascista. Hay un señor en Diario Libre, por cierto, que está ahí, que representa una red de residentes haitianos aquí en el país, no recuerdo cómo se llama. Está en Diario Libre, que dice que estas medidas que nosotros hemos tomado, que son medidas que están en la ley de migración y en la ley de trabajo, que nosotros entonces somos fascistas, que son medidas fascistas. Yo creo que hay un tema también con el manejo del lenguaje, esa polisemia también que quieren darle a los términos a veces, que no se corresponden con las realidades. Y un asunto es ser ilegal, porque los que hemos vivido en el extranjero sabemos que hay que estar legal. Punto. Hay punto. Es decir, cuando residíamos en España, para yo ir a un centro médico yo tenía que estar empadronado y a mí me tocaba ir a un hospital que estaba en el sector por donde yo vivía, porque no podía ir a otro hospital porque ya los médicos que estaban previstos... Señores, es que un país es como una casa. Usted tiene un presupuesto para agua, para energía, para alimentación. Y si usted a la casa, aparte de los hijos suyos, y los hijos suyos son 3, y usted lleva 3 de fuera, el presupuesto no le va a alcanzar. Entonces, quizás estamos hablando, y es una realidad, es un tema de humanidad. Y por ser un tema de humanidad, usted no puede darse el lujo de que Haití se convierta en el cáncer que lleve a la República Dominicana al colapso. Al colapso. Porque no es un tema de 30, 40 años, porque solamente usted ver todo el territorio haitiano Claro. sin superficie cultivable, sin ríos, porque los ríos están de este lado del país. Entonces, ¿qué país aguanta en 70,000 y pico de kilómetros cuadrados, 30 millones de habitantes? Dígame usted. Produzcame comida cuando aquí, por ejemplo, en los terrenos cultivables, que es algo que siempre me sorprende, porque los ayuntamientos aquí, en Japón yo recuerdo que para construir
hay que verificar que ese terreno no sea cultivable. Oiga eso. No, porque y Interesante. mañana de qué va la gente a comer, porque Aquí el ser la humano... tierra de Bonao, cuando uno va entrando a Bonao, ¿cómo era que se llamaba? La recta de Bonao, en mi época, eso era la recta, cuando llegábamos a la recta de Bonao, ya estamos casi cerca de La Vega. Ahí hay dealer, eso era arroz, dealer, qué sé yo, casa de cita, lo que sea, construcciones, donde son tierras cultivables. Entonces, hay que Para poner pensar, ese caso. hay que pensar en el largo plazo, porque los países, ahí hay que hacer conciencia, hay que dejar ese egoísmo, hay que pensar en los nietos, en los bisnietos, porque nosotros hoy somos el resultado de lo que se hizo ayer. ¿Usted cree que en el caso o sea, usted considera que estas medidas que dice el gobierno ayer, que dice el Consejo Nacional de Migración, que tienen que ponerse en práctica y cumplirse, ¿usted cree que ese sector que se beneficia de la mano de obra ilegal, porque hay un sector empresarial dominicano que lo que quiere es seguir trayendo mano de obra ilegal, no es por haitiano, es por ilegal, para poderla reventar? ¿Usted cree que va a triunfar la intención del gobierno y estas autoridades de que las cosas se institucionalicen, como me dijo ayer el viceministro, el doctor Juan Manuel Rosario? Mire, uno de los problemas más serios es cuando la gente no tiene un sentido de arraigo Eso sí es verdad. y de identidad. Yo ahora me sorprende que hemos convertido una profesión ser neutro. Ahora se anda medio preñado. Sí, porque la Ser gente... neutro. Sí, ser neutro, eso es una Sí, profesión yo soy ahora. sí. Entonces, lamentablemente, esa gente tiene más que perder. Porque ellos sí pueden disfrutar de un país donde pueden manejarse libremente. Y aquí son alguien. Fuera son simplemente personas con dinero. Bueno. Hay una gran Cuidado. diferencia. Entonces, yo entiendo que quizás no nos hemos dado cuenta lo que es Haití. Y por eso no hemos hecho la conciencia necesaria para asumir con la debida gravedad Sí. el desafío que Haití supone para las futuras generaciones de este país. Ay, Dios mío. Bueno, vámonos entonces, CELAC. Comiénceme con el CELAC, esa reunión del CELAC en México. Mire, López Obrador quiso lucírsela ahí. sí, lo que pasa es que la CELAC es una idea que viene de Chávez. Es De como, Chávez. sí, eso viene de Chávez, porque se necesitan recursos para usted tener una institución. De hecho, donde está la OEA es un edificio que dona Carnegie. Ajá. Sí, por una casualidad. Mire, algo que hay que analizar tanto en China como en Estados Unidos como en Rusia es cómo sus millonarios Ah, sí. contribuyen a su país. Sí, es verdad. Es decir, usted toma a los millonarios americanos y donan bibliotecas, donan dinero para que los jóvenes puedan estudiar. Becas, sí. Becas. Entonces, fue parte del diseño de lo que se llamó el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe. Es decir, Estados Unidos necesitaba que América Latina entrara en su esfera de influencia. Entonces, aquí hay un tema importante que tiene que ver con la revolución del 65. Recuerden ustedes que Palmer, Sí. supuestamente, el jefe era Panasco Alvin. Ajá, Pero el brasileño. Panasco Alvin era el de la FIP. ¿Qué era la FIP? La FIP era la Fuerza Interamericana de Paz. Ah, pero es que según el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas, si hay un veto de uno de los miembros del Consejo de Seguridad, no se debe usar la fuerza. Ok. Entonces enviaron, se recuerda de Mayobre, Sí. que lo mandaron para que revisara, pero Sí. hicieron la famosa votación aquella en la OEA, y aquí vino la Fuerza Interamericana de Paz por la OEA, no por Naciones Unidas, Ok. porque ok. Rusia estaba opuesto. Claro. Entonces, la OEA, que Balaguer estuvo en la primera reunión de la OEA, que Cuando ahí se elige, denunció. cuando estaba Lleras Camargo, que se elige a Lleras Camargo en Bogotá. Sí, que Balaguer denunció que nos quitaran las sanciones que le habían impuesto a Trujillo.
Es ¿Fue eso? previo, no, ese es previo. Eso es cuando Balaguer era embajador, que eso es un dato muy interesante de Balaguer. La gente no sabe que Balaguer vivió en el exilio de la diplomacia, porque la Sí. diplomacia es un exilio también, porque a veces usted dura tanto tiempo fuera que se olvida cómo está el país. Sí. Entonces Balaguer estuvo en esa conformación de la OEA y fíjese que fue en el año 1948. Ok. Es decir, que ya en el 1946 nosotros teníamos un tratado que se llamaba Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. ¿Qué quiere decir esto? Que antes que la OTAN, que antes de la Unión del Acero y el Carbón, para Estados Unidos, América Latina siempre ha sido prioridad. Entonces, lo que hace Chávez, cuando ve lo de la OEA, dice, no, vamos a hacerle una CELAC. Y la CELAC, ahora que está México, que es un país de peso, ahora que está Argentina, que es otro país que tiene una línea ya de izquierda con Fernández, dicen, bueno, como la OEA lamentablemente, su secretario general no le ha ido muy bien, No. y sobre todo con el caso de Bolivia, que tiene mucho Ay, que sí. ver Ay, sí. con los automóviles del futuro. ¿Cómo? Sí. Lo que pasó ¿En Bolivia? en Bolivia tiene que ver con el litio. Por eso ustedes veían Pues entonces era verdad que dijeron sí, que era no. lo que le querían quitar el litio. Pero que fíjese que Áñez sí. incluso le pide al dueño de Tesla, Sí. al joven Musk. Elon Musk, Musk. le dice, vengan a nuestra ayuda cuando se da lo del COVID. ¿Pero por qué? Porque el único país que puede producir litio de manera natural en el Salario de Uyuni, que tiene casi el tamaño de Puerto Rico, un poquito más que Puerto Rico, porque tiene 10.000 kilómetros cuadrados, Oigan. es Bolivia. Entonces, es esa América Latina que tiene ya otro gobierno aquí en Bolivia, que se demostró que Evo no hizo fraude, Así es. porque lo dijeron desde el propio Estados Unidos también. Entonces, la OEA a veces es muy neutra. Es muy neutra. Ah, sí. A veces está medio embarazada. Sí. Entonces, lamentablemente, la OEA ha tenido muchos desaciertos en su ruta crítica, y por eso se ha tratado de tener a alguien que sirva de equilibrio, pero la realidad es que gran parte del presupuesto de la OEA es Estados Unidos. Estados Unidos tiene una gran incidencia, pero el hecho de que se hayan podido reunir bajo el marco de la CELAC, incluso países que tienen gobiernos que son ya más de la derecha, porque en esto es importante que nosotros tengamos algo en consideración, y es lo que demuestra el estudio de la historia. No es un tema tanto ideológico, sino de virtudes en la política. No es un tema ni de izquierda ni de derecha, porque a veces esa gente que dicen que eran de izquierda son más depredadores que la gente que ellos criticaban en la derecha. Escúcheme que diga, mira Nicaragua. A veces hay que estar como muy claro de que se sacrifica en el Maduro. altar, se sacrifica en el altar de las aspiraciones y ambiciones personales, el futuro de muchísimas generaciones. Así es. Entonces, Así es. el tema de la CELAC, quiera sí o no, da un punto de inflexión, de que, oiga, está resurgiendo. Es decir, eso estaba quieto, pero ¿qué pasó? Que vino un movimiento en las capas tectónicas de los gobiernos. Pero, por ejemplo, usted que menciona, esto es vamos a decir un paréntesis, pero Fernández en Argentina lo ha hecho muy mal, creo yo. O sea, con todas las posiciones de Cristina, que Cristina ahora le dice, están mal. Cristina, con todo el fracaso que tuvieron ahora en las elecciones, porque ¿qué es lo que le ha pasado a Fernández? Porque yo creo que era una persona como con más vuelo. Sí, pero no es solamente el caso de los errores que pueda cometer Fernández, que es una relación que debe ser muy tortuosa, la de Fernández. Sí. Fernández. Porque es Cristina Fernández. Sí. Sí, es Fernández. Okay. Entonces, es el tema fundamental en la política. Los egos. Los celos. Los egos. Los Entonces, egos. ellos se dividieron el gobierno. Ok. Entonces, para nadie era un secreto que había pugnacidad entre ellos, pero que Cristina no pasaba.
No podía. No iba a poder pasar. Entonces, no podía, exacto. Lo que ha sucedido también, Pero lo aparte, hizo bien, pero por lo menos a mí me encantaba Cristina. Y era claro, igual que el esposo. pero el momento que le Y era tocó como también. el peronismo moderno. Sí, pero hay Sí, un era así. contexto también. Fíjese que el peronismo da para la derecha de Menem y da para Sí, la izquierda de Cristina. eso es verdad El peronismo también. se puede Sí, comer sí. con Sí. pan siempre. Sí, Eso sí es verdad, El eso sí peronismo es da verdad. para todo y Para aparece una todo. foto de Perón y no es fascismo. Sí, y es aparece cierto, una foto es de cierto. Evita y no es fascismo. Sí, 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 Entonces, sí, me doy. Es cierto. Entonces, la Argentina, decía uno de los hombres que mejor pensó el mundo, John Kenneth Galbraith, el gran economista Sí, sí. y también quien fue diplomático, decía, si hay un país que demuestra la falta de compromiso de sus élites con su pueblo, es Argentina. No hay forma de justificar que Argentina tenga pobres. Pero que es el 50% que está en la pobreza en Argentina, que ellos no se consideraban ni siquiera suramericanos, ellos creían que eran europeos, yo no sé de dónde. O sea, el argentino no se consideraba ni siquiera que estaba en el cono sur, se creía que era inglés, se creía que era europeo. No, Eso que es lo iba que a ser nosotros potencia. le criticábamos a los argentinos. Es que tiene todo para ser potencia, lo tenía Tiene todo. todo para ser potencia, esa es la Todo, palabra. Todo. Argentina tiene una de las tierras más Dios fértiles mío. del planeta. También es un país que tiene recursos humanos de primera. Entonces, exacto. lamentablemente, mire, doña Consuelo, hay otro contexto que me gustaría Sí. poner, porque la gente piensa que quiere dar malas noticias, pero desde que llegó la COVID y le dio ese frenazo a la economía mundial, Ay, sí. no cualquiera le iba muy bien siendo presidente. Eso sí es verdad. No, pero eso es un regalo envenenado. Eso sí es verdad. Entonces hay que ver el contexto de la COVID, es decir, países que dependían del turismo, el turismo estuvo cerrado. Es decir, un país como Turquía, que recibe 50 millones de personas, y España. la COVID, España, que recibe más de 60, Sí, señor. Francia, que recibe más de 70. ¿Qué lío ahora que usted menciona Francia, el lío que tiene este señor, el presidente Macron. Hoy vi que dio unas declaraciones, salieron por lo menos en la prensa, en el periódico ruso en español, RT, y decía que Ese es el Macron- CNN ruso. Ese es el CNN El ruso. CNN ruso, es verdad. RT, yo lo leo todos los días. Que le dice, ya no podemos confiar, no podemos seguir siendo, humillándonos y siendo inocentes frente a Estados Unidos. Estados Unidos lo único que defiende son sus intereses y la Unión Europea tiene que zafarse de los Estados Unidos. Estas declaraciones las dio, salieron hoy, Pero usted por la sabe cuestión por de los qué. submarinos, por supuesto. Sí, pero también aquí hay algo que los franceses lo saben. En las relaciones internacionales no existen amigos, sino intereses. Ya Australia le había pagado a Francia 2.500 millones de dólares Ajá, por adelanto Ajá. para los submarinos. sí. Porque Australia es una isla continente de más Sí. de 8 millones de kilómetros cuadrados. Sí, sí. Pero Australia tenía una de las relaciones más idílicas con China hasta que llegó la COVID. Y Australia pidió una investigación sobre la COVID. Entonces, las universidades australianas que se mantienen de los estudiantes chinos, Las universidades australianas que se mantienen de los estudiantes Sí, sí. chinos. Australia Señor, esto es que tiene complejísimo, este Australia que tiene acuerdos de libre comercio con China, Sí. que le compra el vino. Australia, que su principal socio comercial es China, Ay. hace esto. Y- Y entonces, ¿quién es? Pero es para perjudicar a China, para el mar chino meridional. Y yo estaba leyendo, y el estrecho de Malaca, que yo ni sabía dónde quedaba, El estrecho de Malaca está en la zona que usted ve ahí de Singapur. de Singapur. Esa exacto. partecita que cruza Pero ahí, pero que dice que por sale ahí del pasa Índico al Pacífico. Ahí pasa el comercio mundial. 60% del comercio mundial va por esa zona. Hay una teoría que se llama la teoría del Rimland. Entonces, que es que hay que manejar las zonas de las costas. Es una doctrina de un geopolitólogo americano llamado Spikeman. Entonces, los indios
hace apenas 2 meses, no sé si ustedes sabían que China e India han tenido guerras, han tenido enfrentamientos. Ajá. Pero hace como 2 meses, porque ellos hicieron unos acuerdos, Sí, escupitajos, sí. trompadas, patadas, y murieron 22. Pero no se usan armas. Lo que pasa es que es en la cordillera del Himalaya. Sí. Y eso es a más de 5.000 metros de altura. Solamente ellos se atreven a pelear ahí. Si no fuera por el Himalaya, los chinos y los indios, ya usted se imagina. Pero, ¿quién maneja el acceso entonces al estrecho de Malaca? Lo maneja India. Por eso eso que usted ve de Australia, no es Australia solo. Ajá. Australia está con India. Australia está con Japón, sí. Porque el de la idea de la alianza es Shinzo Abe. Porque ¿cuál es el enemigo de Japón? ¿Cuál es Shinzo Abe? El que era primer ministro japonés, que después volvió... Okay. Entonces es para controlar a China, a China en la región. Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña, pero está India, está Japón, de ese lado. Y Francia tiene un tema. Francia sí. tiene varias islas en esa zona, bueno, las Islas Marquesas, la zona de las Islas Fiji, ahí está la Polinesia, la Melanesia. Entonces Francia tiene en esa área soldados, sí. Y tiene 1 millón y pico de ciudadanos. Sí. Entonces sí. Francia dijo, no, pero es más, ellos iban a firmar un acuerdo vinculante. Entonces, ¿qué es lo que demuestra esto? Lo que había dicho la administración Obama. Ya Europa no importa mucho. Ay, sí. Es el Pacífico, ya lo había dicho Obama. Exacto. Entonces, ahora se sorprenden porque Biden está tomando, fue la Cancillería francesa que mandó a buscar su embajador, sí. Se sorprende de que Biden se esté manejando como Trump sin Twitter. Esa estuvo muy buena, eso es verdad. Haciendo lo mismo frente a China y el lío. Sí, igual. Y vamos a enfrentar a China igualito, pero sin los Twitter. Sin los Twitter. Porque el futuro del mundo exacto. Se está jugando en unas islas que están aquí. Mire, hay unas islas que son las primeras que hay problema entre Japón y Rusia, que son las Kuriles. De ahí viene la guerra de 1905, que viene el levantamiento en el acorazado Potenkin, que permite aquella película famosa de Eisenstein, sí. del acorazado Potenkin. Sí. Pero ahí en esa guerra de 1905 es donde se hace el primer soviet con Trotsky. Sí, porque esas islas Kuriles dan problemas, pero hay otras islas bajando más hacia el sur, que son las islas Dokdo o Takeshima, que es el enfrentamiento entonces entre Corea y Japón. Pero seguimos bajando un poquito y hay unas otras islas que están ahí, que son las de Aoyu o Senkaku, que esas se las pelean entre Taiwán, China y Japón. Pero cuando usted sigue bajando, hay unas islas entonces que se llaman Spratlys, que ahí entonces usted tiene a Vietnam, porque Vietnam, después de haber tenido con Estados Unidos una guerra que sigue dando películas en Hollywood. Pero películas. Vietnam firma un acuerdo con Estados Unidos señor. para hacer ejercicios navales, porque debo cuidarme de China, que en un momento dado de la historia de Vietnam, China la dominó por 900 años, que se dice rápido, pero son 900 años. Entonces, si seguimos bajando, tenemos entonces las Islas Spratlys. Y si seguimos bajando, tenemos las Natunas, las Islas Natunas, que es un problema con la zona con Malasia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que China, si vemos China, es un país que tiene casi 10 millones de kilómetros cuadrados, pero si buscamos hacia el norte, el territorio que China tiene allá, que es la mayoría de su población, ¿por dónde llegan los barcos? Por el sur. Abajo, por el sur. Entonces tiene que pasar por dónde? Por Taiwán, por todas esas islas. ¿Y qué sucede si mañana China tiene un problema y le cortan el suministro? Sí, señor. O sea que esa zona ahí del mar Chino meridional, todo esto que es como quien dice la parte neurálgica ahora mismo en el mundo. Sí, o es una de las partes más neurálgicas. El futuro del mundo, dice un informe de la Unión Europea, y lo refería el comisionado, el comisionado de la Unión Europea, Josep Borrell, decía, el futuro del mundo se va a definir ahí. O sea que ya no es Europa, no es el norte, no es
Ahí. El mundo cambió, doña Consuelo. Sí, Mire, cuando cambió. en el año 1492 Cristóbal Colón, avisado para dónde iba, que ya eso está comprobado, Sí. y que sabía que esas corrientes traían para acá, a partir de ahí ese proceso que se llama modernidad en la historia fue transatlántico. Sí. Fíjese que el caso de Australia, que demuestra que la OTAN, yo soy socio tuyo en la OTAN, yo te estoy dejando votado, porque Francia es miembro de la OTAN. Sí. Alemania, que se quejó, Sí. es miembro de la OTAN. Sí. Pero es a tus socios de la OTAN que tú lo estás tratando así. O ¿Por sea qué? que lo mismo que le hizo Trump a la OTAN, que le dijo, más, nosotros no le vamos a dar cuarto, partida de vago, ustedes nos ponen un chele, porque los insultó, más o menos Trump a la OTAN. O sea, en los hechos Biden está haciendo... Sí, porque es que el mundo cambió. O Es sea, que, que el interés se ha ido para allá. es que, ¿qué mueve el Pero mundo? puede que venga una guerra. Bueno, esperemos que no. Se llegaría, porque Guterres habló de la Guerra Fría. Es que por lo bajo, porque hay una guerra que nosotros nos vemos que por suerte es cibernética. Yo entro y te inutilizo el servicio de combustible a tu red. Sí. Yo entro Sí. con unos hackers y te daño el sistema de misiles. Sí, sí. Yo entro y me robo los secretos militares tuyos del último avión, el avión de última generación que tú hiciste. Yo llego y te hago un apagón. Sí. Porque eso se hace. ok. Yo te provoco un apagón. Sí. Entonces eso se llama... pero de que hay Joseph Nye, el famoso politólogo, a mí me encantó porque yo lo leí en una vez en la embajada americana, tenía una revista y tenían los artículos de Joseph Nye y dice la guerra blanda, o sea que no es con armas, sino con ese tipo de cosas. Pero por ejemplo, yo lo siento. Porque Pero la son gente, duras. la gente casi no lo siente porque hay mucho poder blando. Sí, Y Nye, que es el hombre del poder blando, es Sí. el soft power. soft power. El soft power está muy claro en esto. Pero es que estamos en un tiempo que Kaplan define como anarquía comparativa. Es como cuando hay un terremoto, Sí. que las placas tectónicas comienzan a moverse, entonces tiene que ponerse, va a haber muchos temblores de tierra, y los que no quedaron bien van a terminar de caerse. Entonces, el mundo que no nos estamos dando cuenta Sí, sí. está en un punto crítico donde antiguas hegemonías están siendo desplazadas, porque hay un tema que lo manda todo, que es la demografía. En un mundo europeo que tiene menos de 600 millones de personas, ¿qué va a hacer Europa? Un museo, porque solamente India. Pero Brzezinski se lo dijo en el gran tablero mundial. Europa, museo. Va a ser un Enfrentamiento en los 80, en los 90, ¿cuándo fue que escribió el gran tablero mundial? A finales de los 90. De los 90, Brzezinski se lo dijo. Entonces, cuando usted mira que solamente India y China están teniendo entre los dos 2.800 millones de personas. Imagínese usted. Sí. Y si tomamos que otro país del Asia, que es Pakistán, que es un gran aliado de China, tiene más de 200 millones y va a tener 350 millones a finales de siglo. Si buscamos Bangladesh, que está en los 150 millones, es decir, que la mayoría de la población del mundo está de aquel lado. ¿Y cuál es la fábrica del mundo? La fábrica del mundo sigue siendo China. China. Vietnam ya va por los 100 y pico de millones de habitantes, y Filipinas, que tiene 7.500 islas, que se dice rápido, pero solamente la isla de Mindanao tiene 105.000 kilómetros cuadrados. Sí. Entonces, estamos ante un mundo. Japón está en el Asia. El mundo se movió al Asia. Eso mismo. Eso es lo que pasa. Nosotros no queremos Eso darnos mismo. cuenta de que el mundo se movió al ¿Y Asia. por qué ahora, finalmente, porque yo sé que me vienen a decir que solamente me gustaría... Estados Unidos tiene una política ahora frente a nosotros, a América Latina. Yo digo siempre lo mismo. Ahí de que va a mandar una gente a Haití, ahora dos funcionarios más, y que lo que quiere son elecciones en Haití. Oye, acabamos de leer esto, pero bueno, esa es la situación en Haití. Pero con nosotros, Estados Unidos, desde Trump,
con Trump. Y ahora mismo, todo lo que huela a China, si nosotros hicimos esas relaciones con China, no nos lo perdonan. Yo digo, no nos lo perdonan. Y están en esa... Hasta el jefe del Comando Sur dijo, China es un problema y China se aprovecha de todos estos países. Lo dijo aquí. China se aprovecha de todos estos países y con la vacuna. O sea, satanizar a China. Es eso. Bueno, lo que sucede es que... para las relaciones, para nosotros, que tengamos cuidado con China, que fue lo que le hizo el presidente cuando la toma de posesión, que el embajador chino estaba en las gradas, no lo dejaron en el parqueo porque estaba lloviendo, en las gradas, y el Pompeo estaba aquí abajo. O sea, eso es lo que ellos nos están demandando a nosotros, nada con China. Bueno, eso es lo que sucede entre los imperios, porque los imperios no se hacen por plebiscito, nunca van a pedir permiso para algo, solamente se imponen. Es la historia de los imperios. Y quien amenaza... Profesor, China se impone mire, a través de todas esas cosas así. China aprendió de Joseph Nye. Sí, porque los chinos tienen poder blando. Sí. La sutileza de la cultura china llega a un nivel tal que para decir meo, que significa no, se hace difícil. Sí. Pero no dejan de hacer lo que le toca hacer en el momento. Sí. Es decir, en las relaciones internacionales uno pierde ese sentido de la ingenuidad porque se da cuenta de que esas mismas relaciones son las pasiones por el poder. Y entonces el poder tiene unas implicaciones fatales. Mire, ahora que usted dice eso, nosotros en el Partido Comunista, bueno, teníamos que viajar a Rusia, esto, lo otro, China, todo eso. Entonces, nos contaban que los norteamericanos y los europeos se desorientaban con los vietnamitas, porque se reunían para hacer los acuerdos de paz. Entonces estamos de acuerdo los vietnamitas. Entonces vamos a hacer esto y aquello y aquello. Ah, pues entonces estamos todos de acuerdo y ya ustedes están diciendo que sí. Entonces, adelante con eso. No. Después que le habían dicho 60 veces que sí, al final los vietnamitas decían, no. Bueno, Kissinger, que llegó a hacer una introspección muy profunda sobre China, dice, ustedes no se imaginan lo que es la diplomacia china y cuando los chinos tienen que realmente aplicar el poder. Porque esto viene mucho de Sun Tzu. Sí. Entonces, todas las universidades fundamentales de Estados Unidos en negocios es el arte de la guerra, de Sun Tzu. No es von Clausewitz, es de Sun Tzu. Sí. Entonces, si el chino puede evitar pelear con alguien porque se va a romper un dedo dando una trompada, se evita ese problema. Un occidental no. Sí. Un occidental se deja llevar. Ok, nosotros tenemos un ejemplo, el ejemplo de Masada. Para un chino eso no es glorioso, lo que hubo en Masada, allá en Israel, digamos, en el antiguo reino de Israel, que se suicidaron todos. No. Entonces, para un chino, suicidarme, no, si él tiene un garrote, hasta que yo no tenga un garrote, yo no peleo con él. Es decir, el tema del taoísmo tiene mucho que ver, es decir, el chino siempre busca una forma de equilibrio. Por ejemplo, es difícil uno ver que un chino se suicidó porque no le encontró sentido a su existencia. Le dan sentido desde que usted nace, lo notifican con alguacil y todo, y le dicen, mire, usted se va a manejar así, usted va a hacer aquello asado. Entonces, nosotros hemos subestimado a China porque creemos como que son inferiores, porque ellos no piensan igual que nosotros. Sí. Entonces, ellos nos miran y nos dicen, pero ¿y esta gente con 500 años? Estos son bebés en términos de civilización y de cultura. Exacto. Entonces, yo creo, como usted preguntaba, doña Consuelo, que sí, que Estados Unidos está preocupado porque, mientras tanto, ¿quién tiene el mayor intercambio comercial con todos los países de la región? ¿Es Estados Unidos o China? Es China. Y quedando lejos. Y quedando tan lejos. Bueno, no podemos, pero la verdad que yo disfruto mucho todo esto, todas estas lecciones que usted nos da. Te lo agradezco, profesor. Y yo creo que el público que nos está viendo también. A usted se nos quedó algo que está en el tapete, pero que no podemos ya hacer, lo que es Afganistán.
Pero vamos a ver qué hacen los talibanes ahí. Entonces, señores, muchísimas gracias a ustedes. Recuérdense, el 14 de octubre que se va a dar el fallo de la cuestión de Odebrecht. Acaba de salir. El 14 de octubre es que se va a dar el fallo final de los implicados en el caso Odebrecht. Y decirle a ustedes que recuerden que estamos gracias a Plaza Lama, a Óptico Oviedo, los martes gratis y los jueves del ahorro de Óptico Oviedo en todas sus sucursales de tu marca país, Café Santo Domingo, y de tu marca país, los productos Rica. Muchas gracias, nos vemos mañana, si Dios quiere.